Hoy vamos a empezar con Con el un... moño. No, con una cuestión honorífica fantástica. Ah, ¿sí? Sí, está en línea y le agradecemos que nos haya esperado antes de irse al acto de esta tarde el querido Osvaldo Bayer. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo están ustedes? Bien, Muy un bien. placer recibirte. Ojalá recibirte pronto en Mendoza. Ojalá. Es más, con la película podríamos recibirte, ¿no? Sí, sería Sería así. Eh, genial. Esta tarde le cuento a la audiencia, y a ustedes también, aunque ya lo saben, hay un acto frente a tribunales en la capital federal en desagravio de Osvaldo, de Felipe Piña, de Mariano Aiello, que es el director de la película Auca Liwen, porque se les ha iniciado un proceso en el que se le pide guita, entre otras cosas, por Y parte, solicitadas. sí, por parte de la familia Martínez de Oz, a raíz de esta película. Contanos, Osvaldo, cómo surge la idea de esta película y qué es lo que molesta a los terratenientes y sus hijos. Bueno, el film es la historia de las relaciones con los pueblos originarios y principalmente la campaña en el desierto de Roca, que fue cofinanciada por la sociedad rural que ya estaba fundada y cuyo primer presidente fundador fue José Toribio Martínez de Oz, bisabuelo del que fue ministro de Economía de la dictadura de la desaparición de personas. Bueno, esa sociedad rural firmó un convenio con el gobierno argentino del presidente Avellaneda, por la cual cofinanció la campaña del desierto. Y luego de la que determinada ese genocidio, con la muerte de miles de indios, la sociedad rural recibió 40 millones de hectáreas de tierras en la pampa argentina, antes habitada por esos pueblos originarios. Y el presidente de la sociedad rural, ya antes de la campaña de Roca, había asegurado que iba a proveer de 1.500 caballos al ejército argentino y otros objetos bélicos, como lo dice el acta de la sociedad rural, para, como dice, para alejar para siempre a los salvajes de estas tierras y lanzarlos más allá del Río Negro. Sobre eso quería hacer hincapié porque lo escuché anoche, lo vi anoche, y usted dice que en ningún momento se refiere a los indios como indios, sino como salvajes, es decir, Bárbaros y salvajes. Siempre, menos que personas, ¿no? así es. En Roca, en todos sus discursos, siempre habló de los salvajes, los bárbaros. Jamás les reconoció un estado humano, ¿no? Para nada. Y por ejemplo, en su último discurso ante el Congreso, dice: la ola de bárbaros que ha inundado estas fértiles tierras ha quedado por fin exterminada. La ola de bárbaros que ha inundado. Claro. No, esos pueblos vivían desde hacía Exacto. siglos y siglos. Si alguien inundó, digamos, empleando las palabras de él, fueron los europeos que vinieron de Europa, pero no los indios que vivían ya acá, ¿no? Osvaldo, con qué argumentos los rey tataranietos serían Sí. de Toribio Martínez de Oz les inicia un juicio a ustedes cuando están relatando, si se quiere, Una verdad un histórica. hecho histórico? Sí, bueno, ellos dicen que le hemos faltado a la dignidad de la familia, hemos herido la dignidad de la familia Martínez de Oz. Yo les he respondido que el que verdaderamente ya ha herido para siempre a esa dignidad ha sido el ministro de Economía de la dictadura de la desaparición de personas, que fue el dueño de la economía durante todos esos años. Y además les recomendé que se saquen el de Oz y que se llamen solamente Martínez, porque así van a pasar desapercibidos, ¿no? Pero además los he invitado a los dos retataranietos para concurrir a la Biblioteca Nacional un día y ante el público debatir toda la temática del film y la historia de la campaña del desierto. Por supuesto no aceptaron, Claro. no respondieron, ¿no? Claro. Pero eso sí, un juicio donde piden dinero. Claro. Claro.
Como si lo necesitaran, además. Sí, ¿no? no, No importa, como evidentemente, si no nos hubieran robado lo suficiente. Por eso. A ver, ayer decías una cosa que a mí me parece interesantísima porque el argumento de Avellaneda, de los Martínez de Hoz, de Roca, para aniquilar a los indios, era traer el progreso a la Argentina, terminar con la barbarie y con el salvajismo y traer el progreso. Pero esto no se inicia. Ayer diste un dato importantísimo, a mí me parece interesantísimo que lo repitas. Esto no se inicia con Roca, tiene una historia, hay una línea histórica aquí. Sí, ya se inició con Rivadavia. Rivadavia traiciona los principios de Mayo. Hay que leer los documentos de Castelli, de un Moreno, Mayor Moreno, de un Manuel Belgrano, donde se le devuelven todos los derechos a los pueblos originarios y donde se le dice que van a tener exactamente los mismos derechos, dice Belgrano, por ejemplo, como nosotros, los hijos de europeos que hemos tenido la felicidad de nacer en esta tierra. Bueno, ese Rivadavia escribe un decreto que está en el Archivo General de la Nación, donde contrata al coronel europeo Federico Rauch, como dice, para exterminar a los indios ranqueles. No se toma Rivadavia ni el trabajo de poner por qué hay que exterminar a los indios ranqueles. Más que todos, que eran los indios más pacíficos de todos, ¿no? Claro. Bueno, y hay que leer los comunicados de Rauch, ¿no? Por ejemplo, les digo el primer comunicado. El primer comunicado dice: hoy, para ahorrar balas, hemos degollado a 27 ranqueles. Tal cual, textual, ¿no? Tampoco se toma el trabajo por qué hubo que degollar a 27 ranqueles, ¿no? En todo caso, ¿para qué? ¿Para qué es? Para ahorrar armas, ¿no? Para ahorrar balas. Para ahorrar balas. Sí, mire usted. Ajá. Hay un argumento que anda circulando por ahí, mi ex amigo Martín Caparrós y algunos compañeros, inclusive hoy he recibido por mail algunas críticas a un escrito mío, en el sentido de que a lo mejor está exagerado esto de los buenos y los malos, porque se dice que había grupos de indígenas que sometían por la fuerza a otros grupos de indígenas, ¿no? Hoy me hicieron la referencia a los mayas, que eran victimarios, por ejemplo, de otros pueblos. ¿Qué se le puede responder a esta gente que Mire, dice? primero que no está nada comprobado de eso, es una falsedad. Yo tuve una mesa redonda con el historiador que los ha sostenido y no tenía ningún documento para demostrar eso, sino que eran referencias, le habían contado a él según las leyendas. ¿Algún taxista? Claro. Por otra parte, pongámosle el caso que haya existido eso. ¿Y quién se quejan? ¿Los europeos? Que han tenido guerras hasta hace muy poco entre ellos y se mataron de la forma más terrible, los cristianos con la misma religión, etcétera, occidentales y cristianos, las guerras europeas, el bombardeo de ciudades abiertas. Pero no, claro, dice, los pueblos originarios eran salvajes, se mataban entre ellos. Bueno, eso no está demostrado, todo lo contrario, tanto es así que hacía siglos, 20 siglos que viven esos pueblos originarios y ninguno se dio por exterminado, ¿no? Hay dos cosas, Osvaldo Bayer, que me llamaron la atención. Una de ellas tiene que ver con la entrega de indios e indias y niños y niñas para que sean usados en la casa como esclavos. Sí. Y otra es que ellos habían invadido Argentina cuando en realidad en esa época no había todavía divisiones políticas como para decir que venían de Chile y se instalaban en la Argentina, claro. Sí. No, mire, eso también es un invento, ¿no? Como el señor Grondona, que dijo que son indios chilenos los mapuches. Chile no existía ya, cuando hacía siglos ya vivían los mapuches, que por supuesto iban de un lado al otro de la cordillera, como sean todos los pueblos originarios, ¿no? Bueno, y con respecto a Roca restablece la esclavitud en la Argentina, porque se puede leer esto todo en los diarios de 1879, están en el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional. Hoy, entrega de indios. A toda familia que lo requiera se le entregará un indio varón como peón, una china, en estos términos, una china como sirvienta y un chinito como mandadero, ¿no?
Y por ejemplo, yo leí ayer una crónica del diario El Nacional, donde describe cómo se entrega en las plazas públicas de Buenos Aires, se entregaban como esclavos a esos pueblos originarios, y cómo las madres indias lloraban cuando les quitaban a los hijos que ellas abrazaban contra sus pechos. Bueno, lo explica el diario El Nacional, que estuvo a favor de Roca, de la campaña del desierto, ¿no? Obviamente la oligarquía siempre ha tenido la misma metodología, la falta de respeto total, el racismo en sus épocas, la muerte, la desaparición. El genocidio. Sigue siendo De ahí lo que mismo. se los trató siempre de salvajes, de bárbaros, para quedarse con sus tierras, ¿no? Claro. Y someterlos como esclavos, ¿no? Te hago una pregunta concreta o operativa. ¿Vos puntualmente ya recibiste notificación del juicio? Sí, ¿Sí? sí, claro. Ujú. Sí, y bueno, estamos en eso y muy pronto vamos a ver qué establece el juez, ¿no? Ujú. ¿Quién es el juez actuante? Se llama Granara y es un juez designado por la dictadura. Ajá. Pero bien. bueno, esperemos, porque siempre tenemos el recurso Sí, de apelar. de apelar a la Cámara de Apelaciones y después también a la Corte Suprema. Sí. Es una batalla que la vamos a discutir hasta el final, ¿no? Claro. A luchar hasta el final. Claro. O sea, esto se puede ver como un modo de censura también, esto que le están haciendo a ustedes, o sea, que a partir de que ustedes cuentan un hecho histórico, les hacen un juicio. Claro, sí, es una manera de censurar, ¿no? De censurar. Pero vamos a demostrar nosotros que nuestra película, cada escena está basada en un documento científicamente histórico. Y por eso estamos seguros que vamos a ganar el juicio. Respecto, vamos terminando, digamos, Sí. pero respecto de la campaña, de ustedes, tuya, de Felipe y de alguna otra gente, de ir reemplazando los monumentos, los nombres de las calles de Roca, ¿cómo está eso? Bueno, hemos logrado muchísimos triunfos. Lo que pasa que en la capital federal sigue estando el monumento más grande Sí. de la capital federal, no es a San Martín, es a Roca, ahí en el lugar más céntrico, ¿no? Y Macri se ha negado a nuestro pedido diciendo que en historia hay que mirar hacia adelante. Fíjense qué argumento, que yo le respondí, le agradezco muchísimo, señor Intendente, he aprendido algo. Digo, por eso, ahora cuando vaya a Alemania, voy a recomendar a los alemanes que vuelvan a poner los monumentos a Hitler. Claro. Claro. Porque en historia que hacia adelante, por supuesto que no me respondió, ¿no? Me interesó mucho esta experiencia tuya enseñando historia en Alemania y tratando de explicarle a los alemanes qué es el fraude o qué era el fraude patriótico. Sí, ¿Sí? no lo pudieron entender. Claro, eso es Estuve una hora tratando de explicarlo, pero no. Y entonces empezaron a deprimirse y entonces yo dije que, bueno, que iba a pasar al... Ahora sí, la última. Hay un spot propagandístico de Ricardo Alfonsín que dice que él pertenece a un partido, además de un partido muy partido, pertenece a un partido que reconoce sus errores. Y cuando yo lo escuchaba, está tu tremenda y formidable investigación respecto de la matanza de los obreros patagónicos, hecha bajo un gobierno radical y nunca se reconoció ni se pidió disculpas por eso, ¿no? Nunca fueron capaces el Partido Radical de hacerse la autocrítica, que la autocrítica es un beneficio hacia la democracia, porque es cuando se reconocen los errores. Tampoco, siempre se callaron la boca con la represión de los obreros metalúrgicos de la Semana Trágica, Claro. en enero del 19, de los peones rurales patagónicos, como ustedes acaban de decir, y también de los hacheros de la forestal, ¿no? Que fue una verdadera matanza. No, se callaron la boca y de eso no se habla. Estamos esperando siempre una autocrítica del partido. Muy bien. Bueno, Ojalá que la tengan hagan. éxito, lo van a tener esta tarde seguramente. Sí. Un gran abrazo para Todo vos. nuestro apoyo. Por supuesto, todo nuestro apoyo para vos. Un gran abrazo a Felipe y a Mariano Aiello, a quien no conocemos, pero quien también es el director de Auca Ligüen, y ojalá pronto los tengamos por aquí. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias por todo. Un gran abrazo. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hemos tenido el altísimo honor de conversar con el maestro Osvaldo Bayer. El moñito, como dice. Claro, yo decía el moño antes El del moño. paquete de programa que vamos a tener. ¿Para qué te voy a contar? Poné música que tiene que ver además con este tipo. Sí, este tipo. Explico por qué. Vamos a escuchar un tema de Arbolito. Arbolito
Sí. Es el nombre de un indio ranquel, Sí. esto que el general alemán Rauch había mandado, digamos, lo habían mandado a aniquilar. Lo contrataron. Sí, precisamente. Arbolito mató a Rauch en determinado momento y este grupo de folclórico, de música popular argentina, le puso a su grupo ese nombre y el padrino de Arbolito, este grupo, es Osvaldo Bayer. Ha cambiado la suerte. Son esos hombres de arriba cargados de muerte. Traen sus armas que queman la piel sin dar. Quieren quedarse en la tierra, los bosques y el mar. ¿Cómo explicarte, mi niño, algo que yo no entiendo? Vienen cerrando los campos y poniendo dueño. Y en su camino salvaje bañando de sangre todas las cosas que el sol ilumina.